En esta ocasión, el libro que vamos a proceder a leer va a ser Arturo Dúo Vital, 1901-1964, Travesías por la música, de Julia Lastra Calera. Comenzamos. La infancia y entorno familiar. Arturo Dúo Vital nació el 15 de mayo de 1901 en Castrurdiales, una villa marinera situada en el extremo oriental de Cantabria, limítrofe con Vizcaya. En 1900 la sociedad castreña vivía fundamentalmente de la pesca y de las fábricas de conserva, actividades que ocupaban a la mayor parte de la población. No obstante, desde las últimas décadas del siglo XIX se había operado en la villa un importante desarrollo de la industria de explotación minera, paralelo al auge de la siderurgia bilbaína, gracias a la masiva invasión de capital vasco en los yacimientos del municipio. Una estadística de trabajo elaborada a principios del siglo demuestra la importancia que había adquirido este sector, que en 1901 ocupaba aproximadamente a 1.702 obreros cuyas familias eran integradas por unas 3.084 personas. Una cantidad considerable si tenemos en cuenta que hacia 1899 Castrurdiales no sobrepasaba los 10.000 habitantes. El auge de la industria de explotación minera y la elección de Castrurdiales como una de las estaciones veraniegas preferidas por los capitalistas vizcaínos propiciaron un desarrollo urbanístico importante que condujo a la construcción del típico ensanche decimonónico durante la última década del siglo XIX. En este momento ocupaba el puesto de arquitecto municipal el castreño Eladio Laredo y Carranza, una situación que le permitió acometer numerosas obras públicas en las que abundó en la estilización del neomudéjar. A partir de 1904, Laredo y Carranza continuó su carrera profesional en Madrid, constituyendo uno de los principales defensores del neoplateísmo, en un momento de cadente debate entre los arquitectos que, como los músicos, ansiaban encontrar las claves de un estilo nacional. Otro arquitecto castreño que intervino en la construcción de edificios singulares en la villa fue Leonardo Rucabado Gómez, un autor de gran proyección en Madrid, cuya propuesta arquitectónica estaba basada en elementos de las casonas, fortalezas y palacetes de la montaña. En la última década del siglo XIX, Castrurdiales asistió a la creación de dos periódicos de interés local que continuaron su andadura en el cambio del siglo: Fray Verás y La Ilustración de Castro. A principios de siglo surgieron además dos revistas literario-musicales, aunque ambas de vida efímera, La Playa y Orfeo, que solo consiguieron editar 2 y 3 números respectivamente. Asimismo, la localidad contaba con dos espacios escénicos, el Teatro de la Villa y el Teatro Circo Baquiola, en los que, además de producirse representaciones teatrales y musicales, se proyectaban sesiones de cine, unos espectáculos vinculados principalmente a las carteleras de Bilbao. En el cambio de siglo se produjo también la consolidación de dos agrupaciones musicales de aficionados, la Sociedad Coral de Castrurdiales y la Banda Municipal de Música, que evidencian el interés de la población castreña por la práctica musical. La Sociedad Coral Castrurdiales había sido fundada en 1893 y durante la primera década del siglo XX se convirtió en el principal elemento dinamizador de la vida musical del municipio, una labor que desempeñó hasta su desaparición en 1936. En el segundo capítulo de este trabajo se abordará la historia de la entidad coral, puesto que supuso el punto de partida de la carrera musical de Arturo Dúo Vital. El interés por crear una banda municipal en la villa data de las últimas décadas del siglo XIX, aunque la agrupación tomó carta de naturaleza hacia 1900. En el Archivo Municipal de Castrurdiales se encuentra un documento a través del cual el Ayuntamiento presentó las condiciones para la fundación de la banda municipal en 1878. La idea prosperó y en 1879 se formalizó un contrato entre la corporación local y la dirección de la agrupación, aunque su funcionamiento no debió ser demasiado constante ni su plantilla suficiente, ya que en 1885 solo poseía 11 miembros. En 1888 el Ayuntamiento apoyó una iniciativa de 20 músicos de la localidad que propusieron la fundación de la nueva banda municipal. El proyecto no debió de fructificar y en 1891 se contrató a la banda eslava, integrada por aficionados castreños, para que hiciera las veces de banda municipal. Los intentos frustrados de crear una agrupación duradera se solucionaron hacia 1900, año en el que fue publicado el reglamento de la Banda Municipal de Música de la Villa de Castrurdiales.
En torno a 1915, la banda poseía una estructura y funcionamiento estable, por lo que se reguló la creación de la Academia Musical para que preparase a los futuros instrumentistas. La afición musical de los castreños se fue fortaleciendo de forma paralela a la consolidación de las agrupaciones musicales en el siglo XX. En la segunda década del siglo, una buena parte de la actividad musical de la villa giraba en torno a los conciertos de la banda municipal, la Sociedad Coral de Casturdiales o la Escola Cantorum, una agrupación coral nacida a instancias del Círculo Católico en 1906. En este contexto transcurrieron los primeros años del compositor, así como los de Ataulfo Argenta, también nacido en Casturdiales en 1913. En el archivo familiar de Arturo Dúo Vital se conserva un documento de gran interés para ilustrar sus primeros años. Se trata de un borrador autógrafo de sus memorias, que el compositor realizó en 1963. El documento contiene unos 70 folios escritos con tintas de varios colores en cuyos márgenes figuran numerosos apuntes, borrones e indicaciones diversas que corrigen una redacción inicial. Entre ellos aparecen información repetida organizada de diversos modos y, en definitiva, su presentación no responde a una estructura ordenada ni obedece a un discurrir diacrónico, aunque abunda en su etapa infantil y juvenil. Sin embargo, a pesar de construir un borrador, el documento posee un estilo muy cuidado, como era habitual en todos los escritos del músico. Arturo Dúo Vital fue un hombre introvertido que poseía gran facilidad para la escritura, una característica que él mismo reconocía haber heredado de su padre en estas memorias. Mi padre era un vasco silencioso y reservado. ¿Cuándo dijo Ortega y Gasset que ser vasco es una renuncia nativa a la expresión verbal? Esto no siempre se cumple, como es natural, pero mi padre entraba de lleno en tal definición. Ni la mímica ni la expresión oral servían de cauce exterior de sus pensamientos. Todo lo más, acaso fuese la pluma el medio más idóneo para reflejar algo de su obstinada introversión, cualidad que me dejó en herencia. Cuando se encontraba solo, sobre todo paseando, monologaba y gesticulaba como si estuviese conversando con alguien. Exactamente me ocurre a mí. Severino, procurador de profesión, procedía de Balmaseda, Vizcaya, al igual que sus padres, Cirilo Dúo y Leocadia Trucíos. Severino Dúo había establecido su residencia en Casturdiales, al ser trasladado a la ciudad para cubrir el puesto de director de la sucursal del Banco de Vizcaya. Sus conocimientos financieros condujeron sus inversiones hacia el pujante sector minero del municipio hasta llegar a convertirse en uno de los copropietarios de la mina de hierro de Candina. En la villa contrajo matrimonio con Dominica Vital, que al igual que sus padres Camilo Vital y Felisa Villanueva, era natural de Casturdiales. Del matrimonio de Severino y Dominica nacieron 6 hijos, de los cuales solo sobrevivieron Ernesto, Eloísa, Eloy y Arturo. Dominica Vital aparece reflejada en las memorias de su hijo con un talante bien distinto al de su esposo. Una escena cotidiana, la visita del párroco al domicilio familiar, permitía a Dúo Vital realizar el siguiente retrato de su madre. Don César de Haro se reía mucho de las cosas de doña Dominica, con sus ocurrencias, con su excelente buen humor. Muchos días venía a hacer tertulia con nosotros, no precisamente porque le gustara conversar ni mucho menos discutir. Él apenas se hablaba. Una sonrisa casi permanente se dibujaba en sus labios. Él venía a hablar con mi madre, que tenía un especial don de gentes, una cortesía de trato natural y atractivo. Lucía en la conversación una cantidad de ingenio y de gracia fina, de elegancia de léxico y de refranes como a muy pocas mujeres he oído. Algunos de estos datos quedan reflejados también en un documento que se conserva en el Monasterio del Sagrado Corazón de Cantalapiedra, Salamanca, donde ingresó la hermana del compositor. En las hojas de necrología de comunidad de Sor Yolanda María de la Paz de Jesús, nombre que recibía Eloísa en la congregación, figura un perfil familiar de la monja con una descripción de la madre muy similar a la ofrecida por el compositor en sus memorias. Era doña Dominica, su madre, señora muy fina y agradable. Tenía el principal comercio del pueblo, de telas y mercería, y allí se compraban las mejores telas blancas. Mi madre, nos dice Sor María Yolanda, estaba siempre en el comercio, y mucha gente iba a hablar con ella porque tenía muy buena conversación. La infancia de Arturo Dúo Vital transcurrió en un ambiente familiar estable y sosegado, y fueron sus hermanos mayores sus primeros compañeros de juego, con los que además compartió sus primeras aficiones. Entre mis hermanos, el deporte de la bicicleta parecía ser el preferido, una máquina de carrera. Fue pasando sucesivamente a la propiedad de cada uno. La afición taurina imperaba. Toreros y soldados fueron mis primeras imitaciones. Un regalo de Reyes me vino como anillo al dedo, montera, capote y espada.
Los retratos de Machaquito y Bombita estaban clavados en la puerta de nuestra habitación, como símbolo de nuestra fraterna y común afición. La música fue pronto una actividad también compartida por los hermanos, una afición que el padre se ocupó de trasladar a sus hijos. Severino Dúo poseía inquietantes musicales y llegó a describir la melodía de Canto a Castro, un zórchico con la letra de Julio Romero Garmendia, que sería posteriormente armonizado por Arturo Dúo Vital y que actualmente constituye el himno oficial de la ciudad. Asimismo, formó parte de la Sociedad Coral de Casturdiales, cuestión que se tradujo luego en casi una tradición familiar al formar parte de ella sus hijos Ernesto y Arturo. El interés musical de Severiano Dúo hizo que, en uno de sus viajes, comprara un piano que pronto haría las delicias de sus hijos y que acabaría convirtiéndose en especial protagonista de las veladas familiares. De París trajo también un extraordinario tratado de Juan Jacobo Rousseau, más el manual de compositores de Fétis, raro ejemplar que acaso es ya difícil encontrar en bibliotecas. Eso y un precioso artículo sobre música del literato donostiarra José María Salverría. Los conocimientos musicales no se restringían a los miembros varones de la familia, ya que fue Eloísa la que ofreció las primeras lecciones musicales a su hermano menor. De ello queda constancia también en sus hojas de necrología. De niña asistía nuestra hermana a la escuela particular de doña Apolonia, que la quería mucho, y al mismo tiempo recibía clases de solfeo de doña Justa Blanco, hija del señor organista de la parroquia. Años después la mandaron sus padres al colegio de la Compañía de María, en Orduña, continuando allí sus estudios de piano. Fue ella quien dio las primeras lecciones de música a su hermano menor Arturo, que llegó a ser músico y compositor de gran fama. El compositor explicaba su primer contacto con la música de la mano de su hermana en sus memorias con más detalle. Mi hermana Eloísa me instruyó pacientemente en las primeras lecciones de solfeo y teclado. Decía que a los 5 o 6 años me gustaba encararme al taburete del piano y acariciar despaciosamente las teclas. No como hacen la mayoría de los chicos, aporreándolo aquí y allá con la mano abierta, sino todo lo contrario, tocando suavemente con varios dedos en sonidos ascendentes y descendentes, e incluso formando pequeñas ideas, frases, es decir, diseños melódicos. Y así, a mis 6 años, no es extraño que me atreviera a emborronar el papel pautado y pusiera el título de la pera una sucesión de signos, sin ningún valor y acaso sin ningún sentido, que yo repetía en el piano muy seriamente. Parece indudable que la atracción de la escritura musical se manifestara ya desde los primeros balbuceos. La pera me debió de gustar muy poco y la rompí. La vocación de Arturo Dúo Vital fue despertada por su familia, que propició el acercamiento de la música a sus hijos desde el hogar, un hecho habitual en la burguesía de principios de siglo. Los padres del compositor, viendo el interés que suscitaba la práctica musical en su hijo menor, decidieron que estudiara con Ramón Sáez de Adana. El hermano Alfonso acudió a don Ramón, que aceptó darnos clase en el colegio. Únicamente respecto a mí había no sé qué dificultades por su parte. Así se lo manifestó él al hermano director, el cual fue a comunicárselo a mi madre. A pesar de todo, mi madre insistió en que Arturo tenía que estudiar música y que fuese también discípulo de don Ramón. Debió durar poco tiempo este aprendizaje, solfeo y piano, por cuanto que son muy escasos los recuerdos que de aquel tiempo conservo de don Ramón. Recuerdo, sí, el entonces joven y voluminoso maestro con su ya extraña calvicie, negra perilla, manos abultadas y carnosas. Ramón Sáez de Adana, 1879-1958, nacido en Vitoria, había llegado a Casturdiales en 1902 para ocupar la dirección de la banda municipal, una plaza que había dejado vacante Isidoro Marcos por su traslado a Madrid. Permaneció en Casturdiales hasta 1921, fecha en la que pasó a dirigir la banda municipal de Santander, sustituyendo en este caso a Mario Bretón, hijo de Tomás Bretón. Durante su estancia en Casturdiales, Sáez de Adana dirigió la Sociedad Coral, fundó una escuela de música gratuita en el Teatro de la Villa y la Academia de Música del Círculo Católico, una actividad que lo convirtió
en uno de los principales promotores de la vida musical castreña del periodo. Su labor musical, completada con la composición, se desarrolló posteriormente en Santander, donde permaneció el resto de sus días. El ambiente musical de la localidad parecía estar representado en la calle de la Correría, donde vivía la familia Dúo Vital. Así lo reflejaba el músico en sus memorias cuando, recordando a sus vecinos, escribía lo siguiente: Calle de la Correría. En el número 7 vivía el organista de la parroquia, don Vicente Blanco, con sus hijas Eugenia y Justa, también pianistas. Esta última, que ya por entonces era una profesora notable, dedicaba al piano horas y más horas. Anteriormente vivió allí su abuelo, que asimismo fue organista de la parroquia. Debajo de don Vicente, en el mismo número, estuvo viviendo, al menos durante algún tiempo, don Ramón Sáez de Adana, director de la banda municipal. En el número 9, mi familia, piano bor, que entre mis hermanos y yo no cesaba de teclear mañana y tarde. En el número 11, el sacerdote don Patricio Zarandona, ejecutante de piano, violín y violonchelo, o sea, música a todas horas. Unas veces concierto clásico a 4 manos y otras el latoso guirigay de escalas y arpegios. Y lecciones machaconas. ¡Qué vecindad musical aquella! Patricio Zarandona y Posadillo fue durante muchos años sacerdote en Casturdiales y mantuvo una estrecha amistad con la familia Dúo Vital. De profundo talante religioso, conocedor de la interpretación de varios instrumentos, llegó a componer una misa brevis para órgano y 4 voces mixtas. Además, Patricio Zarandona poseía buenos amigos en el ambiente musical madrileño, entre los que destacaban Tomás Bretón y Valentín Arín, profesor de armonía en el conservatorio. El sacerdote descubrió pronto la vocación musical de Arturo Dúo Vital y en varias ocasiones le brindó la oportunidad de tocar el órgano en la iglesia de Casturdiales. Una vez recuerdo que me sentó en sus piernas y me hizo poner las manos sobre el teclado amarillento. Otro día me cedió sitio en el enorme sillón de madera y así, los dos sentados, me instó a que tocara algo. Tendría yo unos 10 años. El susto que recibí fue mayúsculo. Y qué gran emoción. Aquel gigantesco instrumento me obedecía, se doblegaba a mi pequeñez. Aquellos enormes tubos lanzaban sus dolientes graves y agudos sonidos por todo el ámbito de la iglesia al simple contacto con mis dedos. Yo seguía emocionado y confuso, mientras don Vicente cambiaba los registros y pasábamos de las suaves armonías del flautado hasta la alegre y estrepitosa trompetería. Las referencias musicales estuvieron muy presentes en la infancia del compositor y en sus memorias no faltan alusiones que demuestran que todavía en su niñez se manejaba la interpretación del teclado. Así lo manifiesta su descripción de la celebración de la fiesta del Carmen en Oriñón, donde sus padres poseían una casa cercana a la mina de Candina. Algunos años se encargó mi padre de traer al predicador, así como de la parte musical de la ceremonia religiosa. La campanita anunciaba la misa mayor. No es motivo de fatuidad, sino de rato recuerdo infantil, si añado que estaba a mi cargo tocar el armonio en la misa y acompañar a los cantores, que lo fueron en algunas ocasiones Ricardo Garay, Francisco Bores, mi hermano Ernesto, José Alvarado y otros que siento no recordar. Unos ratos de ensayo previo bastaban para salir airosos de aquellas misas, musicalmente abominables, pero divertidas. Arturo Dúo Vital, pasados los años, reflexionó acerca de la evolución de su formación artística y del papel que había desempeñado la práctica musical en su hogar. En sus memorias dejó constancia, además, de las preferencias paternas en la elección de su carrera, que le orientaban a continuar la tradición familiar, un aspecto que acabaría condicionando su trayectoria. En aquel ambiente no es extraño que años después, llegada a mi mocedad, todavía mi padre insistiera en prepararme para facultativo de minas, o si no agente de banca y bolsa, puntos neurálgicos y predilectos que él estimaba convenientes para mi porvenir. Si bien todo ello no era obstáculo para animarme también a ejercitar la pluma y escribir artículos literarios con destino a algún periódico de Bilbao o Santander.
De música se hablaba poco y, desde luego, en ningún sentido profesional. El arte quedaba para nuestras horas de ocio, para nuestra formación cultural, para nuestras veladas familiares. Entonces salían a relucir los sorchicos, seguidos de tal o cual obertura, o sonata clásica que me escuchaban silenciosamente. Formación académica, 1913-1924. En 1913, Severino y Dominica decidieron que su hijo ingresara en el colegio que los padres misioneros, hijos del Corazón de María, poseían en Balmaseda, Vizcaya, localidad de la que procedía su familia paterna. Allí permaneció durante 4 años dedicado al estudio de humanidades, conviviendo con otros alumnos bajo la tutela de los padres claretianos. El compositor recordaba los duros momentos producidos por el alejamiento de su familia y sus primeras vivencias musicales en el colegio, del siguiente modo. Aquellas primeras navidades del colegio me proporcionaron ciertas compensaciones. Se me indicó que me hiciera cargo del armonio y de la parte musical de la capilla. Con tal motivo, unos días antes, comenzamos los ensayos de alegres cánticos y villancicos. Fue un paréntesis de alivio, de consuelo en medio de mis frecuentes y mal disimulados gimoteos. Qué impresión verme sentado en aquel voluminoso armonio, 4 veces mayor que él que tocaba en Oriñón el día del Carmen. En sus memorias dedicó un espacio considerable a reconstruir su estancia en este colegio y en varias ocasiones recordó a los padres con los que había mantenido una relación más estrecha, especialmente a su prefecto, el padre Uriarte, que se había ocupado de fomentar su interés musical. Además, debo al padre Uriarte la gratitud y el acierto de haber despertado en mí los primeros entusiasmos por el conjunto orfeónico, grupo de cantores sin otra aspiración que la de un honesto entretenimiento. Ensayábamos en la hora de recreo. Yo cantaba de bajo, es decir, de contralto segundo, y en su ausencia me permitía yo también llevar el compás y hacer tal o cual observación. Todavía recuerdo perfectamente, con todo detalle, la escritura de las 4 voces de ciertas obritas de entonces. Algunas de ellas me entusiasmaban, me parecían inspiradísimas. ¡Qué cosas! El padre Uriarte cultivó la formación musical de Arturo Dúo Vital, favoreciendo su acercamiento a la polifonía renacentista española e informándole de algunos eventos musicales del ámbito madrileño. Así se evidencia cuando el compositor relata la intensa impresión que le causó leer las críticas del estreno de Las golondrinas de José María Osandizaga en 1914. Unas horas después, el prefecto me llamó para decirme: ¿ves estas fotografías? Mira estos titulares, léelo despacio que te gustará. En la reseña del estreno en Madrid de la zarzuela Las golondrinas. Lo leí todo varias veces y con verdadera avidez. No es para olvidar la emoción que me produjo aquella lectura. Sobre todo, unos adjetivos fulminantes que me deslumbraron. El éxito había sido delirante, frenético, brutal. Aquello significaba la consagración en Madrid de un joven compositor de 27 años que en los comienzos de su carrera se situaba de un golpe en la primera línea de nuestros compositores. Una música misteriosa perturbaba el silencio de mis horas de recogimiento y en mi imaginación infantil brotaban fantásticos sueños. Por vez primera me daba cuenta de que una sensación extraña, desconocida hasta entonces, me dominaba y se interponía entre los juegos y las risas propias de la niñez. Y llegué a sentir, a imaginarme que algún día podría ser yo también protagonista de algo que ni yo mismo sabía concretar entonces. Finalizados sus estudios en Balmaseda, completó su preparación humanística a partir de 1917, cursando filosofía en los colegios que la congregación cordimariana poseía en Segovia y en Beire, Navarra. En 1920 se desplazó a Vergara, Guipúzcoa, al seminario de los padres dominicos, donde completó su formación de ciencias, filosofía y letras, especializándose en comercio en 1924. Tras cumplir las expectativas formativas de su entorno y convencido de la necesidad de dar respuesta a su propia vocación, en 1924 decidió dar mayor rigor a sus estudios musicales.
una cuestión que se tratará en el capítulo siguiente. Su trayectoria durante estos años condicionó que, además de su procedencia social burguesa, compartiera otros aspectos de perfil habitual en muchos compositores de la época, como una buena preparación intelectual y una formación musical autodidacta. De hecho, hasta 1924, Arturo Duovital no tuvo ningún profesor que dirigiera sus estudios de forma continuada, ni siguió un plan de formación estructurado, ni mucho menos reglado, ya que de otro modo lo hubiera reflejado en sus memorias, en las que expone una versión reflexionada de su vivencia musical en estos años. El devenir de su formación, condicionado por la concepción familiar de la música como mero aderezo cultural, propició, como se verá más adelante, que el compositor se incorporase con retraso a la vanguardia defendida por algunos compositores de su misma edad, integrantes de los grupos de Madrid y Barcelona. Sin embargo, su sólida formación académica, impuesta del contexto familiar, favoreció que participara de la transformación de la preparación intelectual del compositor en España y asistiera al cambio de origen social del músico, que ya no es más hijo de músicos, hombre de oficio, sino de una clase burguesa acomodada que escoge la música en libertad. Dos elementos que Emilio Casares ha considerado claves para la inserción de la música en la intelectualidad de los años 30. Sin embargo, el talante autodidacta de su primera formación no impidió que Arturo Duovital iniciara sus primeros ensayos compositivos durante la adolescencia. Producto del estudio de la polifonía renacentista y del propio ambiente claretiano en que se formó, sus primeras creaciones estuvieron destinadas a la música coral sacra. O Salutaris Hostia, 1917, para dos voces y órgano. Ave María, 1918, para coro a cuatro voces iguales. Popule Meus, 1918, para coro mixto a capela, y Tota Pulcra, 1918, para coro a tres voces iguales. El hecho de que estas partituras se encuentren perdidas imposibilita su estudio, aunque es probable que los modelos seguidos en ellas fueran los polifonistas clásicos y los autores vascos de la generación del 98. La esposa del compositor recordaba que Luis Iruarrizaga Aguirre, autor ligado a la renovación de la música sacra del motu propio, había supervisado alguna de estas composiciones religiosas de juventud. El contacto entre ellos se produjo por la común formación en los centros claretianos, ya que Luis Iruarrizaga estudió en el Colegio de Balmaseda entre 1904 y 1916, año que fue ordenado sacerdote. En ese momento fue trasladado a Madrid y allí fundó la Revista del Tesoro Sacro Musical en 1917 y la Escuela Superior de Música Sagrada en 1923. Arturo Duovital mantuvo durante su vida unas profundas convicciones religiosas, procedentes de su entorno familiar y consolidadas en sus años de formación, un hecho que condicionó su interés por la música coral sacra, a la que volvió a dedicarse años después. Capítulo 2. Formación musical y experiencia coral, 1924-1930. Estudios con José Franco. En 1924, Arturo Duovital regresó a Casturdiales, donde su padre le había procurado un puesto de trabajo en el Banco de Vizcaya, una ocupación acorde a sus estudios de comercio que el joven aceptó. Con el desahogo de una situación laboral estable, pero convencido de cambiar el rumbo de su trayectoria profesional, comenzó a desplazarse periódicamente a Bilbao para recibir clases de música de José Franco Ribate. Arturo Duovital eligió Bilbao como destino formativo por su cercanía a Casturdiales, lo cual le permitía compatibilizar su trabajo en el banco con sus continuos viajes. Además, la capital vizcaína podía ofrecerle importantes posibilidades por la renovación musical que se estaba operando en ella desde la creación del conservatorio en 1920. Desde la segunda mitad del siglo XIX, la burguesía vasca, enriquecida con la industria naviera y las empresas minero-siderúrgicas, había generado una fuerte demanda musical que anhelaba la implantación de modelos europeos, un proceso que se fue materializando a lo largo de décadas. Esta burguesía culta, aficionada a la música,
contribuyó a mejorar las infraestructuras musicales impulsando sociedades filarmónicas o de conciertos, centro de enseñanza musical, publicaciones, orquestas, sociedades corales, etc. Producto de estas inquietudes surgió en 1896 la Sociedad Filarmónica de Bilbao, con la intención de ofrecer conciertos de cámara y sinfónicos en los que se difundiera el repertorio europeo, una sociedad pionera que acabó sirviendo de modelo en otras capitales de provincias españolas a principios del siglo XX. Paralelamente, en el cambio de siglo se promocionaron proyectos pedagógicos que pretendían mejorar la educación musical de los jóvenes vascos. En 1903 se creó la Academia Vizcaína de Música con el propósito de formar instrumentistas que lo integraran y posteriormente la plantilla de una orquesta sinfónica estable. Y en 1904 se fundó la Sociedad de Conciertos de Bilbao, una orquesta destinada a cubrir los eventos sinfónicos de la Sociedad Filarmónica. En este contexto renovador, Juan Carlos Cortázar fundó en 1909 la Revista Musical, una publicación musical de referencia en toda España, cuya edición se trasladó a Madrid en 1914. En 1920, la educación musical tomó un nuevo impulso en Bilbao gracias a la conversión de la Academia Vizcaína de la Música en conservatorio. La titularidad del centro pasó entonces a la Diputación Provincial y con la denominación del conservatorio Juan Crisóstomo Arriaga consiguió su oficialidad en 1927. El proyecto del centro, siguiendo el modelo de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París, pretendía garantizar la creación de una orquesta a través de la contratación de un profesorado de calidad. Con esta idea ingresaron en el claustro de profesores músicos extranjeros de calidad y de renombre, como Armand Marcy. En esta ocasión, el libro que vamos a proceder a leer va a ser Arturo Dúo Vital, 1901-1964, Travesías por la música, de Julia Lastra Calera. Comenzamos. La infancia y entorno familiar. Arturo Dúo Vital nació el 15 de mayo de 1901 en Castrurdiales, una villa marinera situada en el extremo oriental de Cantabria, limítrofe con Vizcaya. En 1900 la sociedad castreña vivía fundamentalmente de la pesca y de las fábricas de conserva, actividades que ocupaban a la mayor parte de la población. No obstante, desde las últimas décadas del siglo XIX se había operado en la villa un importante desarrollo de la industria de explotación minera, paralelo al auge de la siderurgia bilbaína, gracias a la masiva invasión de capital vasco en los yacimientos del municipio. Una estadística de trabajo elaborada a principios del siglo demuestra la importancia que había adquirido este sector, que en 1901 ocupaba aproximadamente a 1.702 obreros cuyas familias eran integradas por unas 3.084 personas. Una cantidad considerable si tenemos en cuenta que hacia 1899 Castrurdiales no sobrepasaba los 10.000 habitantes. El auge de la industria de explotación minera y la elección de Castrurdiales como una de las estaciones veraniegas preferidas por los capitalistas vizcaínos propiciaron un desarrollo urbanístico importante que condujo a la construcción del típico ensanche decimonónico durante la última década del siglo XIX. En este momento ocupaba el puesto de arquitecto municipal el castreño Eladio Laredo y Carranza, una situación que le permitió acometer numerosas obras públicas en las que abundó en la estilización del neomudéjar. A partir de 1904, Laredo y Carranza continuó su carrera profesional en Madrid, constituyendo uno de los principales defensores del neoplateísmo, en un momento de cadente debate entre los arquitectos que, como los músicos, ansiaban encontrar las claves de un estilo nacional. Otro arquitecto castreño que intervino en la construcción de edificios singulares en la villa fue Leonardo Rucabado Gómez, un autor de gran proyección en Madrid, cuya propuesta arquitectónica estaba basada en elementos de las casonas, fortalezas y palacetes de la montaña. En la última década del siglo XIX, Castrurdiales asistió a la creación de dos periódicos de interés local que continuaron su andadura en el cambio del siglo: Fray Verás y La Ilustración de Castro. A principios de siglo surgieron además dos revistas literario-musicales, aunque ambas de vida efímera, La Playa y Orfeo, que solo consiguieron editar 2 y 3 números respectivamente.
Asimismo, la localidad contaba con 2 espacios escénicos, el Teatro de la Villa y el Teatro Circo Baquiola, en los que, además de producirse representaciones teatrales y musicales, se proyectaban sesiones de cine, unos espectáculos vinculados principalmente a las carteleras de Bilbao. En el cambio de siglo se produjo también la consolidación de 2 agrupaciones musicales de aficionados, la Sociedad Coral de Casturdiales y la Banda Municipal de Música, que evidencian el interés de la población castreña por la práctica musical. La Sociedad Coral Casturdiales había sido fundada en 1893 y durante la primera década del siglo XX se convirtió en el principal elemento dinamizador de la vida musical del municipio, una labor que desempeñó hasta su desaparición en 1936. En el segundo capítulo de este trabajo se abordará la historia de la entidad coral, puesto que supuso el punto de partida de la carrera musical de Arturo Dúo Vital. El interés por crear una banda municipal en la villa data de las últimas décadas del siglo XIX, aunque la agrupación tomó carta de naturaleza hacia 1900. En el Archivo Municipal de Casturdiales se encuentra un documento a través del cual el Ayuntamiento presentó las condiciones para la fundación de la banda municipal, en 1878. La idea prosperó y en 1879 se formalizó un contrato entre la corporación local y la dirección de la agrupación, aunque su funcionamiento no debió ser demasiado constante ni su plantilla suficiente, ya que en 1885 solo poseía 11 miembros. En 1888 el Ayuntamiento apoyó una iniciativa de 20 músicos de la localidad que propusieron la fundación de la nueva banda municipal. El proyecto no debió de fructificar y en 1891 se contrató a la banda eslava, integrada por aficionados castreños, para que hiciera las veces de banda municipal. Los intentos frustrados de crear una agrupación duradera se solucionaron hacia 1900, año en el que fue publicado el reglamento de la Banda Municipal de Música de la Villa de Casturdiales. En torno a 1915, la banda poseía una estructura y funcionamiento estable, por lo que se reguló la creación de la Academia Musical para que preparase a los futuros instrumentistas. La afición musical de los castreños se fue fortaleciendo de forma paralela a la consolidación de las agrupaciones musicales en el siglo XX. En la segunda década del siglo, una buena parte de la actividad musical de la villa giraba en torno a los conciertos de la banda municipal, la Sociedad Coral de Casturdiales o la Escola Cantorum, una agrupación coral nacida a instancias del Círculo Católico en 1906. En este contexto transcurrieron los primeros años del compositor, así como los de Ataulfo Argenta, también nacido en Casturdiales en 1913. En el archivo familiar de Arturo Dúo Vital se conserva un documento de gran interés para ilustrar sus primeros años. Se trata de un borrador autógrafo de sus memorias, que el compositor realizó en 1963. El documento contiene unos 70 folios escritos con tintas de varios colores en cuyos márgenes figuran numerosos apuntes, borrones e indicaciones diversas que corrigen una redacción inicial. Entre ellos aparecen información repetida organizada de diversos modos y, en definitiva, su presentación no responde a una estructura ordenada ni obedece a un discurrir diacrónico, aunque abunda en su etapa infantil y juvenil. Sin embargo, a pesar de construir un borrador, el documento posee un estilo muy cuidado, como era habitual en todos los escritos del músico. Arturo Dúo Vital fue un hombre introvertido que poseía gran facilidad para la escritura, una característica que él mismo reconocía haber heredado de su padre en estas memorias. Mi padre era un vasco silencioso y reservado. ¿Cuándo dijo Ortega y Gasset que ser vasco es una renuncia nativa a la expresión verbal? Esto no siempre se cumple, como es natural, pero mi padre entraba de lleno en tal definición. Ni la mímica ni la expresión oral servían de cauce exterior de sus pensamientos. Todo lo más, acaso fuese la pluma el medio más idóneo para reflejar algo de su obstinada introversión, cualidad que me dejó en herencia. Cuando se encontraba solo, sobre todo paseando, monologaba y gesticulaba como si estuviese conversando con alguien. Exactamente me ocurre a mí. Severino, procurador de profesión, procedía de Balmaseda, Vizcaya, al igual que sus padres, Cirilo Dúo y Leocadia Trucíos. Severino Dúo había establecido su residencia en Casturdiales, al ser trasladado a la ciudad para cubrir el puesto de director de la sucursal del Banco de Vizcaya. Sus conocimientos financieros condujeron sus inversiones hacia el pujante sector minero del municipio hasta llegar a convertirse en uno de los copropietarios de la mina de hierro de Candina. En la villa contrajo matrimonio con Dominica Vital, que al igual que sus padres Camilo Vital y Felisa Villanueva, era natural de Casturdiales.
Del matrimonio de Severino y Dominica nacieron 6 hijos, de los cuales solo sobrevivieron Ernesto, Eloísa, Eloy y Arturo. Dominica Vital aparece reflejada en las memorias de su hijo con un talante bien distinto al de su esposo. Una escena cotidiana, la visita del párroco al domicilio familiar, permitía a Dúo Vital realizar el siguiente retrato de su madre. Don César de Haro se reía mucho de las cosas de doña Dominica, con sus ocurrencias, con su excelente buen humor. Muchos días venía a hacer tertulia con nosotros, no precisamente porque le gustara conversar ni mucho menos discutir. Él apenas se hablaba. Una sonrisa casi permanente se dibujaba en sus labios. Él venía a hablar con mi madre, que tenía un especial don de gentes, una cortesía de trato natural y atractivo. Lucía en la conversación una cantidad de ingenio y de gracia fina, de elegancia de léxico y de refranes como a muy pocas mujeres he oído. Algunos de estos datos quedan reflejados también en un documento que se conserva en el Monasterio del Sagrado Corazón de Cantalapiedra, Salamanca, donde ingresó la hermana del compositor. En las hojas de necrología de comunidad de Sor Yolanda María de la Paz de Jesús, nombre que recibía Eloísa en la congregación, figura un perfil familiar de la monja con una descripción de la madre muy similar a la ofrecida por el compositor en sus memorias. Era doña Dominica, su madre, señora muy fina y agradable. Tenía el principal comercio del pueblo, de telas y mercería, y allí se compraban las mejores telas blancas. Mi madre, nos dice Sor María Yolanda, estaba siempre en el comercio, y mucha gente iba a hablar con ella porque tenía muy buena conversación. La infancia de Arturo Dúo Vital transcurrió en un ambiente familiar estable y sosegado, y fueron sus hermanos mayores sus primeros compañeros de juego, con los que además compartió sus primeras aficiones. Entre mis hermanos, el deporte de la bicicleta parecía ser el preferido, una máquina de carrera. Fue pasando sucesivamente a la propiedad de cada uno. La afición taurina imperaba. Toreros y soldados fueron mis primeras imitaciones. Un regalo de Reyes me vino como anillo al dedo, montera, capote y espada. Los retratos de Machaquito y Bombita estaban clavados en la puerta de nuestra habitación, como símbolo de nuestra fraterna y común afición. La música fue pronto una actividad también compartida por los hermanos, una afición que el padre se ocupó de trasladar a sus hijos. Severino Dúo poseía inquietantes musicales y llegó a describir la melodía de Canto a Castro, un zórchico con la letra de Julio Romero Garmendia, que sería posteriormente armonizado por Arturo Dúo Vital y que actualmente constituye el himno oficial de la ciudad. Asimismo, formó parte de la Sociedad Coral de Casturdiales, cuestión que se tradujo luego en casi una tradición familiar al formar parte de ella sus hijos Ernesto y Arturo. El interés musical de Severiano Dúo hizo que, en uno de sus viajes, comprara un piano que pronto haría las delicias de sus hijos y que acabaría convirtiéndose en especial protagonista de las veladas familiares. De París trajo también un extraordinario tratado de Juan Jacobo Rousseau, más el manual de compositores de Fétis, raro ejemplar que acaso es ya difícil encontrar en bibliotecas. Eso y un precioso artículo sobre música del literato donostiarra José María Salverría. Los conocimientos musicales no se restringían a los miembros varones de la familia, ya que fue Eloísa la que ofreció las primeras lecciones musicales a su hermano menor. De ello queda constancia también en sus hojas de necrología. De niña asistía nuestra hermana a la escuela particular de doña Apolonia, que la quería mucho, y al mismo tiempo recibía clases de solfeo de doña Justa Blanco, hija del señor organista de la parroquia. Años después la mandaron sus padres al colegio de la Compañía de María, en Orduña, continuando allí sus estudios de piano. Fue ella quien dio las primeras lecciones de música a su hermano menor Arturo, que llegó a ser músico y compositor de gran fama. El compositor explicaba su primer contacto con la música de la mano de su hermana en sus memorias con más detalle. Mi hermana Eloísa me instruyó pacientemente en las primeras lecciones de solfeo y teclado. Decía que a los 5 o 6 años me gustaba encararme al taburete del piano y acariciar despaciosamente las teclas. No como hacen la mayoría de los chicos, aporreándolo aquí y allá con la mano abierta, sino todo lo contrario, tocando suavemente con varios dedos en sonidos ascendentes y descendentes, e incluso formando pequeñas ideas, frases, es decir, diseños melódicos. Y así, a mis 6 años, no es extraño que me atreviera a emborronar el papel pautado y pusiera el título de la pera una sucesión de signos.
sin ningún valor y acaso sin ningún sentido, que yo repetía en el piano muy seriamente. Parece indudable que la atracción de la escritura musical se manifestara ya desde los primeros balbuceos. La pera me debió de gustar muy poco y la rompí. La vocación de Arturo Dúo Vital fue despertada por su familia, que propició el acercamiento de la música a sus hijos desde el hogar, un hecho habitual en la burguesía de principios de siglo. Los padres del compositor, viendo el interés que suscitaba la práctica musical en su hijo menor, decidieron que estudiara con Ramón Sáez de Adana. El hermano Alfonso acudió a don Ramón, que aceptó darnos clase en el colegio. Únicamente respecto a mí había no sé qué dificultades por su parte. Así se lo manifestó él al hermano director, el cual fue a comunicárselo a mi madre. A pesar de todo, mi madre insistió en que Arturo tenía que estudiar música y que fuese también discípulo de don Ramón. Debió durar poco tiempo este aprendizaje, solfeo y piano, por cuanto que son muy escasos los recuerdos que de aquel tiempo conservo de don Ramón. Recuerdo, sí, el entonces joven y voluminoso maestro con su ya extraña calvicie, negra perilla, manos abultadas y carnosas. Ramón Sáez de Adana, 1879-1958, nacido en Vitoria, había llegado a Casturdiales en 1902 para ocupar la dirección de la banda municipal, una plaza que había dejado vacante Isidoro Marcos por su traslado a Madrid. Permaneció en Casturdiales hasta 1921, fecha en la que pasó a dirigir la banda municipal de Santander, sustituyendo en este caso a Mario Bretón, hijo de Tomás Bretón. Durante su estancia en Casturdiales, Sáez de Adana dirigió la Sociedad Coral, fundó una escuela de música gratuita en el Teatro de la Villa y la Academia de Música del Círculo Católico, una actividad que lo convirtió en uno de los principales promotores de la vida musical castreña del periodo. Su labor musical, completada con la composición, se desarrolló posteriormente en Santander, donde permaneció el resto de sus días. El ambiente musical de la localidad parecía estar representado en la calle de la Correría, donde vivía la familia Dúo Vital. Así lo reflejaba el músico en sus memorias cuando, recordando a sus vecinos, escribía lo siguiente: calle de la Correría. En el número 7 vivía el organista de la parroquia, don Vicente Blanco, con sus hijas Eugenia y Justa, también pianistas. Esta última, que ya por entonces era una profesora notable, dedicaba al piano horas y más horas. Anteriormente vivió allí su abuelo, que asimismo fue organista de la parroquia. Debajo de don Vicente, en el mismo número, estuvo viviendo, al menos durante algún tiempo, don Ramón Sáez de Adana, director de la banda municipal. En el número 9, mi familia, piano bor, que entre mis hermanos y yo no cesaba de teclear mañana y tarde. En el número 11, el sacerdote don Patricio Zarandona, ejecutante de piano, violín y violonchelo, o sea, música a todas horas. Unas veces concierto clásico a 4 manos y otras el latoso guirigay de escalas y arpegios. Y lecciones machaconas. ¡Qué vecindad musical aquella! Patricio Zarandona y Posadillo fue durante muchos años sacerdote en Casturdiales y mantuvo una estrecha amistad con la familia Dúo Vital. De profundo talante religioso, conocedor de la interpretación de varios instrumentos, llegó a componer una misa brevis para órgano y 4 voces mixtas. Además, Patricio Zarandona poseía buenos amigos en el ambiente musical madrileño, entre los que destacaban Tomás Bretón y Valentín Arín, profesor de armonía en el conservatorio. El sacerdote descubrió pronto la vocación musical de Arturo Dúo Vital y en varias ocasiones le brindó la oportunidad de tocar el órgano en la iglesia de Casturdiales. Una vez recuerdo que me sentó en sus piernas y me hizo poner las manos sobre el teclado amarillento. Otro día me cedió sitio en el enorme sillón de madera y así, los dos sentados, me instó a que tocara algo. Tendría yo unos 10 años. El susto que recibí fue mayúsculo. Y qué gran emoción. Aquel gigantesco instrumento me obedecía, se doblegaba a mi pequeñez. Aquellos enormes tubos lanzaban sus dolientes graves y agudos sonidos
por todo el ámbito de la Iglesia al simple contacto con mis dedos. Yo seguía emocionado y confuso, mientras don Vicente cambiaba los registros y pasábamos de las suaves armonías del flautado hasta la alegre y estrepitosa trompetería. Las referencias musicales estuvieron muy presentes en la infancia del compositor y en sus memorias no faltan alusiones que demuestran que todavía en su niñez se manejaba la interpretación del teclado. Así lo manifiesta su descripción de la celebración de la fiesta del Carmen en Oriñón, donde sus padres poseían una casa cercana a la mina de Candina. Algunos años se encargó mi padre de traer al predicador, así como de la parte musical de la ceremonia religiosa. La campanita anunciaba la misa mayor. No es motivo de fatuidad, sino de rato recuerdo infantil, si añado que estaba a mi cargo tocar el armonio en la misa y acompañar a los cantores, que lo fueron en algunas ocasiones Ricardo Garay, Francisco Bores, mi hermano Ernesto, José Alvarado y otros que siento no recordar. Unos ratos de ensayo previo bastaban para salir airosos de aquellas misas, musicalmente abominables, pero divertidas. Arturo Duovital, pasados los años, reflexionó acerca de la evolución de su formación artística y del papel que había desempeñado la práctica musical en su hogar. En sus memorias dejó constancia, además, de las preferencias paternas en la elección de su carrera, que le orientaban a continuar la tradición familiar, un aspecto que acabaría condicionando su trayectoria. En aquel ambiente no es extraño que años después, llegada a mi mocedad, todavía mi padre insistiera en prepararme para facultativo de minas, o si no agente de banca y bolsa, puntos neurálgicos y predilectos que él estimaba convenientes para mi porvenir. Si bien todo ello no era obstáculo para animarme también a ejercitar la pluma y escribir artículos literarios con destino a algún periódico de Bilbao o Santander. De música se hablaba poco y, desde luego, en ningún sentido profesional. El arte quedaba para nuestras horas de ocio, para nuestra formación cultural, para nuestras veladas familiares. Entonces salían a relucir los sorchicos, seguidos de tal o cual obertura, o sonata clásica que me escuchaban silenciosamente. Formación académica, 1913-1924. En 1913, Severino y Dominica decidieron que su hijo ingresara en el colegio que los padres misioneros, hijos del Corazón de María, poseían en Balmaseda, Vizcaya, localidad de la que procedía su familia paterna. Allí permaneció durante 4 años dedicado al estudio de humanidades, conviviendo con otros alumnos bajo la tutela de los padres claretianos. El compositor recordaba los duros momentos producidos por el alejamiento de su familia y sus primeras vivencias musicales en el colegio, del siguiente modo. Aquellas primeras navidades del colegio me proporcionaron ciertas compensaciones. Se me indicó que me hiciera cargo del armonio y de la parte musical de la capilla. Con tal motivo, unos días antes, comenzamos los ensayos de alegres cánticos y villancicos. Fue un paréntesis de alivio, de consuelo en medio de mis frecuentes y mal disimulados gimoteos. Qué impresión verme sentado en aquel voluminoso armonio, 4 veces mayor que él que tocaba en Oriñón el día del Carmen. En sus memorias dedicó un espacio considerable a reconstruir su estancia en este colegio y en varias ocasiones recordó a los padres con los que había mantenido una relación más estrecha, especialmente a su prefecto, el padre Uriarte, que se había ocupado de fomentar su interés musical. Además, debo al padre Uriarte la gratitud y el acierto de haber despertado en mí los primeros entusiasmos por el conjunto orfeónico, grupo de cantores sin otra aspiración que la de un honesto entretenimiento. Ensayábamos en la hora de recreo. Yo cantaba de bajo, es decir, de contralto segundo, y en su ausencia me permitía yo también llevar el compás y hacer tal o cual observación. Todavía recuerdo perfectamente, con todo detalle, la escritura de las 4 voces de ciertas obritas de entonces. Algunas de ellas me entusiasmaban, me parecían inspiradísimas. ¡Qué cosas! El padre Uriarte cultivó la formación musical de Arturo Duovital, favoreciendo su acercamiento a la polifonía renacentista española,
e informándole de algunos eventos musicales del ámbito madrileño. Así se evidencia cuando el compositor relata la intensa impresión que le causó leer las críticas del estreno de Las golondrinas de José María Usandizaga en 1914. Unas horas después, el prefecto me llamó para decirme: ¿ves estas fotografías? Mira estos titulares, léelo despacio que te gustará. En la reseña del estreno en Madrid de la zarzuela Las golondrinas. Lo leí todo varias veces y con verdadera avidez. No es para olvidar la emoción que me produjo aquella lectura. Sobre todo, unos adjetivos fulminantes que me deslumbraron. El éxito había sido delirante, frenético, brutal. Aquello significaba la consagración en Madrid de un joven compositor de 27 años que en los comienzos de su carrera se situaba de un golpe en la primera línea de nuestros compositores. Una música misteriosa perturbaba el silencio de mis horas de recogimiento y en mi imaginación infantil brotaban fantásticos sueños. Por vez primera me daba cuenta de que una sensación extraña, desconocida hasta entonces, me dominaba y se interponía entre los juegos y las risas propias de la niñez. Y llegué a sentir, a imaginarme que algún día podría ser yo también protagonista de algo que ni yo mismo sabía concretar entonces. Finalizados sus estudios en Balmaseda, completó su preparación humanística a partir de 1917, cursando filosofía en los colegios que la congregación cordimariana poseía en Segovia y en Beire, Navarra. En 1920 se desplazó a Vergara, Guipúzcoa, al seminario de los padres dominicos, donde completó su formación de ciencias, filosofía y letras, especializándose en comercio en 1924. Tras cumplir las expectativas formativas de su entorno y convencido de la necesidad de dar respuesta a su propia vocación, en 1924 decidió dar mayor rigor a sus estudios musicales, una cuestión que se tratará en el capítulo siguiente. Su trayectoria durante estos años condicionó que, además de su procedencia social burguesa, compartiera otros aspectos de perfil habitual en muchos compositores de la época, como una buena preparación intelectual y una formación musical autodidacta. De hecho, hasta 1924, Arturo Duovital no tuvo ningún profesor que dirigiera sus estudios de forma continuada, ni siguió un plan de formación estructurado, ni mucho menos reglado, ya que de otro modo lo hubiera reflejado en sus memorias, en las que expone una versión reflexionada de su vivencia musical en estos años. El devenir de su formación, condicionado por la concepción familiar de la música como mero aderezo cultural, propició, como se verá más adelante, que el compositor se incorporase con retraso a la vanguardia defendida por algunos compositores de su misma edad, integrantes de los grupos de Madrid y Barcelona. Sin embargo, su sólida formación académica, impuesta del contexto familiar, favoreció que participara de la transformación de la preparación intelectual del compositor en España y asistiera al cambio de origen social del músico, que ya no es más hijo de músicos, hombre de oficio, sino de una clase burguesa acomodada que escoge la música en libertad. Dos elementos que Emilio Casares ha considerado claves para la inserción de la música en la intelectualidad de los años 30. Sin embargo, el talante autodidacta de su primera formación no impidió que Arturo Duovital iniciara sus primeros ensayos compositivos durante la adolescencia. Producto del estudio de la polifonía renacentista y del propio ambiente claretiano en que se formó, sus primeras creaciones estuvieron destinadas a la música coral sacra. O Salutaris Hostia, 1917, para dos voces y órgano. Ave María, 1918, para coro a cuatro voces iguales. Popule Meus, 1918, para coro mixto a capela, y Tota Pulcra, 1918, para coro a tres voces iguales. El hecho de que estas partituras se encuentren perdidas imposibilita su estudio, aunque es probable que los modelos seguidos en ellas fueran los polifonistas clásicos y los autores vascos de la generación del 98. La esposa del compositor recordaba que Luis Iruarrizaga Aguirre, autor ligado a la renovación de la música sacra del motu propio,
había supervisado alguna de estas composiciones religiosas de juventud. El contacto entre ellos se produjo por la común formación en los centros claretianos, ya que Luis Iruarrizaga estudió en el Colegio de Balmaseda entre 1904 y 1916, año que fue ordenado sacerdote. En ese momento fue trasladado a Madrid y allí fundó la revista del Tesoro Sacro Musical en 1917 y la Escuela Superior de Música Sagrada en 1923. Arturo Dúo Vital mantuvo durante su vida unas profundas convicciones religiosas, procedentes de su entorno familiar y consolidadas en sus años de formación, un hecho que condicionó su interés por la música coral sacra, a la que volvió a dedicarse años después. Capítulo 2. Formación musical y experiencia coral, 1924-1930. Estudios con José Franco. En 1924, Arturo Dúo Vital regresó a Casturdiales, donde su padre le había procurado un puesto de trabajo en el Banco de Vizcaya, una ocupación acorde a sus estudios de comercio que el joven aceptó. Con el desahogo de una situación laboral estable, pero convencido de cambiar el rumbo de su trayectoria profesional, comenzó a desplazarse periódicamente a Bilbao para recibir clases de música de José Franco Ribate. Arturo Dúo Vital eligió Bilbao como destino formativo por su cercanía a Casturdiales, lo cual le permitía compatibilizar su trabajo en el banco con sus continuos viajes. Además, la capital vizcaína podía ofrecerle importantes posibilidades por la renovación musical que se estaba operando en ella desde la creación del conservatorio en 1920. Desde la segunda mitad del siglo XIX, la burguesía vasca, enriquecida con la industria naviera y las empresas minero-siderúrgicas, había generado una fuerte demanda musical que anhelaba la implantación de modelos europeos, un proceso que se fue materializando a lo largo de décadas. Esta burguesía culta, aficionada a la música, contribuyó a mejorar las infraestructuras musicales, impulsando sociedades filarmónicas o de conciertos, centro de enseñanza musical, publicaciones, orquestas, sociedades corales, etc. Producto de estas inquietudes surgió en 1896 la Sociedad Filarmónica de Bilbao, con la intención de ofrecer conciertos de cámara y sinfónicos en los que se difundiera el repertorio europeo, una sociedad pionera que acabó sirviendo de modelo en otras capitales de provincias españolas a principios del siglo XX. Paralelamente, en el cambio de siglo se promocionaron proyectos pedagógicos que pretendían mejorar la educación musical de los jóvenes vascos. En 1903 se creó la Academia Vizcaína de Música con el propósito de formar instrumentistas que lo integraran y posteriormente la plantilla de una orquesta sinfónica estable. Y en 1904 se fundó la Sociedad de Conciertos de Bilbao, una orquesta destinada a cubrir los eventos sinfónicos de la Sociedad Filarmónica. En este contexto renovador, Juan Carlos Cortázar fundó en 1909 la Revista Musical, una publicación musical de referencia en toda España, cuya edición se trasladó a Madrid en 1914. En 1920, la educación musical tomó un nuevo impulso en Bilbao gracias a la conversión de la Academia Vizcaína de la Música en conservatorio. La titularidad del centro pasó entonces a la Diputación Provincial y con la denominación del conservatorio Juan Crisóstomo Arriaga consiguió su oficialidad en 1927. El proyecto del centro, siguiendo el modelo de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París, pretendía garantizar la creación de una orquesta a través de la contratación de un profesorado de calidad. Con esta idea ingresaron en el claustro de profesores músicos extranjeros de calidad y de renombre, como Armand Marcy,